Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie quiere admitir en voz alta, pero que muchísimos han sentido en silencio. Ese vacío frío en el estómago después de una pérdida financiera. Ese momento en el que miras tu cuenta, tu portafolio, tu app de trading y todo está en rojo. Sí, ese silencio que queda después del golpe. No es solo dinero, es identidad, es autoestima, es futuro. Totalmente. Y de eso vamos a hablar hoy, del silencio después de la tormenta financiera, de por qué duele tanto perder, qué ocurre en el cerebro y cómo podemos transformar ese dolor en inteligencia financiera. Mientras preparaba este episodio, pensaba en una imagen muy clara. Imagina a un marinero experimentado. Lleva años navegando con calma, mares tranquilos, y de pronto aparece una tormenta brutal que le rompe las velas. En ese momento puede entrar en pánico y abandonar el timón, o puede respirar, evaluar daños y ajustar el rumbo. Y en finanzas pasa exactamente lo mismo. Las pérdidas no son números, son golpes al ego, a la seguridad, al rol de proveedor, al futuro que habíamos imaginado. Exacto. Y por eso hoy no vamos a hablar solo de inversión, vamos a hablar de psicología, de cerebro, de emociones, porque ahí es donde realmente se ganan o se pierden las batallas financieras. Arranquemos por lo básico. ¿Por qué perder dinero duele tanto? A veces más que perder relaciones. Porque neurológicamente es real, no es una metáfora. Estudios en neurociencia han demostrado que perder dinero activa las mismas áreas del cerebro asociadas al dolor físico. Literalmente duele. O sea que cuando alguien dice me dolió perder esa inversión, no está exagerando. Para nada. Y además entra en juego un sesgo psicológico clave, la aversión a la pérdida. Kahneman y Tversky demostraron que el dolor de perder $100 es aproximadamente el doble de intenso que el placer de ganar esos mismos $100. Eso explica por qué a veces ganamos 10 veces, pero una pérdida nos destruye emocionalmente. Exactamente. Nuestro cerebro no está diseñado para maximizar ganancias, está diseñado para evitar el dolor. Aquí viene una parte fascinante, lo que ocurre en el cerebro cuando vemos nuestro portafolio caer. Ocurre algo llamado secuestro de la amígdala. La amígdala es una estructura primitiva del cerebro encargada de detectar amenazas. Cuando ve una caída fuerte, no interpreta corrección de mercado, interpreta peligro vital. Como si un león estuviera entrando a la habitación. Exacto, y en ese estado se dispara el cortisol, la adrenalina, el pánico y lo peor, se apaga parcialmente la corteza prefrontal, que es la parte racional, la que piensa a largo plazo. Y ahí es donde nacen las peores decisiones financieras. Vender en pánico, doblar el riesgo para recuperar rápido, operar por venganza, romper el plan. Me encanta esa metáfora del termostato emocional. Cuando sube demasiado la temperatura emocional, si no tienes un sistema de enfriamiento, colapsas. Por eso una de las estrategias más simples y más poderosas es esta. Después de una pérdida, no tomes ninguna decisión durante 24 horas. Deja que baje el cortisol. Deja que vuelva la lógica. Aquí hay una confusión muy común, sobre todo en principiantes. La diferencia entre pérdida latente y pérdida real. Totalmente. Si una acción baja y tú no has vendido, la pérdida es solo en el papel. No existe realmente aún. Y sin embargo, emocionalmente la vivimos como si ya hubiéramos quebrado. Claro, porque estamos hiperexpuestos a la pantalla. Si el precio de tu casa baja 5%, tú no entras en pánico. Pero si una acción baja 5%, parece una tragedia. Y la historia lo demuestra. Crisis.com, 2008, pandemia, quienes entendieron los ciclos y mantuvieron la calma, a largo plazo salieron fortalecidos. El mercado tiene una forma cruel pero honesta de funcionar. Transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. Vamos a bajar esto a tierra.
¿Qué herramientas concretas ayudan a mantener la calma? 3 fundamentales: diversificación, gestión de riesgo y tamaño de posición. Diversificación como red de seguridad. Exacto. Si todo tu dinero está en un solo activo, cada movimiento se siente como vida o muerte. Pero si tienes varias fuentes de estabilidad, la mente descansa. Y la regla del 1-2% por operación. Clave. Si nunca arriesgas más del 1 o 2% de tu capital en una sola operación, ninguna pérdida puede destruirte emocionalmente. Eso separa a un inversor de un jugador de casino. Aquí hay algo que me parece incluso más poderoso que la estrategia, el diálogo interno. Absolutamente. La forma en que interpretas una pérdida define cómo actúas después. No es lo mismo decir soy un desastre con el dinero que decir estoy aprendiendo. Exacto. El cerebro actúa según la narrativa. Si dices estoy pagando el precio de mi educación financiera, tu mente busca lecciones. Si dices soy un fracaso, tu mente busca evidencia de fracaso. Me encanta la metáfora del agricultor. No desentierra la semilla cada vez que llueve fuerte. Confía en el proceso, pero también tiene reservas. Y ahí entramos al siguiente punto clave. Nada de esto funciona si no tienes cubiertas tus necesidades básicas. Tal cual. La falta de fondo de emergencia es lo que convierte cualquier caída en pánico existencial. La regla de los 3 a 6 meses. Ese fondo no es dinero estancado, es libertad psicológica, es claridad mental, es poder decir, puedo esperar, no tengo que vender por desesperación. Y el famoso margen de seguridad de Benjamin Graham. Exacto, construir tu vida financiera para soportar más peso del que realmente necesita. Eso te da resiliencia. Hemos recorrido un viaje largo hoy, desde la amígdala hasta Wall Street, desde el dolor hasta la estrategia. Y la idea central es clara. Perder duele, sí, pero no tiene por qué destruirte, puede formarte. No existe ningún inversor exitoso que no haya perdido dinero alguna vez. La diferencia no está en la pérdida, está en la respuesta. La próxima vez que el mercado tiemble, respira, mira tu plan, recuerda quién está al mando. Porque la tormenta no llega para romperte, llega para enseñarte a navegar mejor. Si estás escuchando esto y has pasado por una pérdida financiera, no estás solo. Y si aprendiste algo en el proceso, probablemente te estés convirtiendo en un inversor mucho más sólido de lo que imaginas. Gracias por escuchar con tanta honestidad emocional. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, la calma también es una estrategia financiera.